Buenas tardes, chicos. Hola, profe. ¿Cómo les Hola, va? profe. Hola, Bien, ¿y hola. usted cómo está? Bien, todo bien. ¿Cómo les ha ido con los ejercicios? ¿Tuvieron algún problema para resolverlos? ¿De física o lógica? De lógica, física tenemos después. Ah, bien. No, yo se los mandé ya. Bien. Me parece que yo les dicté las proposiciones, pero nunca les envié las consignas. Que las consignas era que tenían que pasarlo al lenguaje simbólico. Estamos hablando de función proposicional, ¿sí? Tenían que pasar al lenguaje simbólico, negar cada una de las funciones proposicionales y luego escribir en el lenguaje coloquial esas negaciones. Eso era lo que había que hacer en los ejercicios. Así es que, bueno, cualquier cosa, la gente que por ahí no lo pudo hacer porque no tenía las consignas, lo pueden hacer y me lo van enviando, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Si no hay ninguna duda con respecto a lo que vimos hasta ahora, vamos a seguir avanzando. Entonces, el tema que sigue ahora es teoría de conjuntos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Nos vamos a enfocar más que nada en las propiedades, en las distintas propiedades que tiene la teoría del conjunto. Las propiedades de la unión, de la intersección, del complemento, las propiedades de la diferencia y de la diferencia simétrica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estas propiedades? La vamos a demostrar utilizando las leyes lógicas o algunas definiciones que yo les vaya dando a medida que vamos desarrollando el tema. Entonces, en los que tengan para tomar nota, escriban como título teoría de conjuntos. Bien, vamos a tomar como conceptos primitivos, o sea, es decir, no definidos, a las nociones a las nociones de conjunto, elemento y pertenencia. Entonces, vamos a tomar nada más que como conceptos primitivos, es decir, no definidos, a las nociones de conjunto, elemento y pertenencia. Bien, ¿y qué es un conjunto? Vamos a decir que un conjunto es una colección de objetos bien definidos, y que estos objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos, ¿sí? Entonces un conjunto es una colección de objetos bien definidos, y que estos objetos que pertenecen al conjunto se llaman elementos. A los conjuntos lo vamos a denotar habitualmente con letras mayúsculas, ¿sí? Y a los elementos con letras minúsculas en el caso de que fueran letras los elementos. Bien. Este tema les va a resultar conocido a la gente que hizo el pre, porque cuando vimos el pre de álgebra, comenzamos viendo lo que era conjunto, ¿sí? Si bien acá en lógica lo que vamos a ver son nada más que las partes de propiedades y definiciones, que las definiciones por ahí generalmente son las mismas. Bien, tenemos varias formas de presentar un conjunto, o sea, dos formas de presentar un conjunto. Teníamos la forma de teníamos que se pueden determinar por extensión y por comprensión, ¿sí? Por extensión, en extensión
quiere decir que nosotros lo que hacemos es enumerar los elementos que componen a ese conjunto. Por comprensión es la propiedad, ¿sí? Es lo que me está indicando cómo está determinado, por qué elementos va a estar determinado ese conjunto. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido o que conocemos la propiedad de dicho conjunto, podemos completar ese conjunto con los elementos que lo van a componer, ¿sí? Entonces, por comprensión, yo tengo la propiedad. Por extensión, enumero los elementos que componen a dicho conjunto. Bien, también tenemos una manera de representar a los conjuntos, y esa manera son los diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, los diagramas de Venn, si ustedes recordarán, son dos círculos, ¿sí? Es un círculo cerrado, y adentro van los elementos. Tenemos un diagrama de Venn, que es el conjunto universal, ¿sí? Que es donde se van a encontrar el resto de los conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, si lo tuviera. Bien. Entonces, dos maneras de presentar un conjunto, por comprensión y por extensión. Lo representamos a través de diagramas de Venn. Bien, y ahora vamos a ir adentrándonos un poco a lo que es la parte de las propiedades. Tenemos dentro del conjunto la relación de inclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos conjuntos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que el conjunto A está incluido en B, ¿sí? O que A es un subconjunto de B, si todo elemento de A es elemento de B, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo elementos en el conjunto A, vamos a suponer está compuesto por los elementos 1 y 2, ¿sí? Y mi conjunto B también está compuesto por mis elementos 1 y 2 y 3, ¿sí? El conjunto A por los elementos 1 y 2, el conjunto B por 1, 2 y 3. Entonces, yo tendría que ver cuál de los dos conjuntos está incluido dentro del otro, ¿sí? En este caso, como A tiene elemento 1 y 2 y B tiene 1 y 2 también, A va a estar incluido en el conjunto B, ¿sí? O va a ser un subconjunto de B. ¿Esto por qué? Porque ambos conjuntos tienen elementos en comunes, en este caso el 1 y el 2, ¿sí? ¿Y por qué A va a estar en B? Porque A tiene 1 y 2 y B tiene 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, bueno, si ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y los mismos conjuntos, si ambos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y los mismos elementos, estaríamos hablando de una igualdad. Pero en este caso estamos hablando de una inclusión, ¿sí? O sea que A está incluido en B, en este caso, en este ejemplo, digamos. Bien, eso con respecto a la inclusión de conjuntos. También debemos recordar que el conjunto vacío está incluido en cada uno de los conjuntos. Eso siempre. Esto que yo les estoy diciendo es como a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que a nosotros nos tiene que interesar de este tema son las propiedades, ¿sí? Bien. Bueno, la igualdad de conjuntos. Cuando hablamos de igualdad de conjuntos, estamos diciendo que ambos conjuntos tienen los mismos elementos y la misma cantidad de elementos. Si mi conjunto A tiene los elementos A y B tiene los elementos A y B, entonces quiere decir que estamos ante una igualdad de conjuntos. Misma cantidad de elementos, mismos elementos. Si bien este tema, esta igualdad de conjuntos, tiene propiedades, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas propiedades que componen a la igualdad de conjuntos. Bien, antes que nada,
le voy a dictar la definición de la inclusión de conjunto. Entonces pongan como definición 1. Definición 1. Sean A y B, ese A y B con mayúscula porque estamos hablando de conjuntos. Sean A y B dos conjuntos diremos que A está incluido en B o que A es subconjunto de B si y solo si todo elemento de A es elemento de B. Si, solo si, todo elemento de A es elemento de B. Bueno, entonces esa es la definición 1, que es la inclusión de conjuntos. Y lo simbolizaremos, dos puntos, y ahí les muestro. Este es el símbolo de inclusión. A está incluido en B. Ojo, B también puede estar incluido en A, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Entonces, A está incluido en B. Y la definición que yo les acabo de dar, simbólicamente lo vamos a escribir de la siguiente manera. Tienen que saberla escribir para cuando haya que realizar las demostraciones. Entonces, A está incluido en B si y solo si, si y solo si, para todo X, tal que X pertenece a, entonces X también va a pertenecer a B. Entonces, la definición de inclusión simbólicamente es que A está incluido en B si y solo si para todo X, tal que X pertenece a A, entonces X va a pertenecer a B. Entonces, esa es la definición 1, inclusión de conjuntos. Bien, ahora vamos a ir a la definición 2, que es la de igualdad entre conjuntos. Profe, ¿puede correr un poquito más para el final que no se ve bien? Ahí está, gracias. Bien, entonces ahora vamos a la igualdad entre conjuntos. Que sería la definición 2. Entonces la definición 2, igualdad entre conjuntos. Dos conjuntos A y B son iguales. Dos conjuntos A y B son iguales si y solo si todo elemento de A
todo elemento de A es elemento de B. Y todo elemento de B es elemento de A. Simbólicamente, vamos a decir que A es igual a B si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Entonces, A es igual a B si y solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de la inclusión. La primera propiedad con la que nos vamos a encontrar, vamos a decir que A está incluido en A. A está incluido en A, cualquiera sea A. Esa es nuestra primera propiedad. A está incluido en A, cualquiera sea A. Y eso es nada más ni nada menos que la propiedad reflexiva. Lo ponen entre paréntesis al final, propiedad reflexiva. Nuestra segunda propiedad dice que A está incluido en B y B está incluido en A, entonces A es igual a B. A está incluido en B y B está incluido en A, entonces A es igual a B. Y esta es la propiedad antisimétrica. Propiedad antisimétrica. Entonces, nuestra segunda propiedad, A está incluido en B y B está incluido en A, entonces A es igual a B. Entre paréntesis al final le ponen propiedad antisimétrica. Bien, y vamos a tener una tercera propiedad que dice que
A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Y esta es la propiedad transitiva. Entonces, A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Y es la propiedad transitiva. Bien. Estas propiedades se pueden demostrar. Estas propiedades se pueden demostrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Fíjense, la propiedad 1 dice que A está incluido en A cualquiera sea A. Y en la definición 1 yo les dije que, me faltó decirle la observación de la definición 1, que con esa definición consideramos que un conjunto está incluido en sí mismo, ¿sí? O sea que la propiedad reflexiva siempre se va a cumplir en la definición 1 con respecto a la inclusión de conjuntos, ¿sí? O sea que un conjunto debe considerarse incluido en sí mismo. Pónganlo como observación por ahí al lado de la definición 1, ¿sí? Entonces, un conjunto se considera incluido en sí mismo. Bien, entonces, la primera propiedad no hace falta demostrarla porque es válida por la definición 1. Válida por definición 1. Y la segunda propiedad, que dice que A está incluido en B y B está incluido en A, también es válida por la definición 2. O sea que tampoco hace falta demostrarla. Bien. Y la propiedad 3 es la que sí tenemos que demostrar, porque no tenemos ninguna definición que nos dé válida esa propiedad. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer para demostrar. Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a escribir la propiedad que A está incluido en B y B está incluido en C. A está incluido en B y B está incluido en C. Debo probar que, eso significa DPQ, debo probar que A está incluido en C. ¿Sí? Entonces tomamos esta parte nada más.
Entonces decimos, A está incluido en B y B está incluido en C. Debo probar que A está incluido en C. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar 1 y a esto le vamos a llamar 2. Nosotros a lo que tenemos que llegar es que A está incluido en C. Entonces voy a decir, como a este le llamé 1 y 2, voy a decir de 1, voy a decir, para todo X, tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Estoy desplegando esto, ¿sí? Recuerden que recién en la teoría de inclusión, en la definición de inclusión, yo le escribí cómo se escribe simbólicamente, ¿sí? Le mostré cómo se escribe simbólicamente la definición. Entonces, eso es lo que hacemos en esta parte a la hora de demostrar, ¿sí? Que era esta, ¿sí? La de inclusión. Fíjense acá. Para todo X, tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, que es esta parte, ¿sí? Entonces volvemos a la propiedad 3. De 1 voy a decir, para todo X, tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ahora vamos a la 2. De 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Para todo X, tal que X a quién va a pertenecer, a B, ¿sí? Entonces, X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Y ahí es como cuando usábamos en la tarea anterior, no me ¿Sí? acuerdo cómo era, que si se repetía, se anulaban los que se repetían y quedaban Muy los que no. bien. Acá aplicamos la ley del silogismo hipotético. Eso. Exactamente. ¿Sí? Porque fíjense, tenemos las implicaciones, ¿sí? Tanto en nuestra primera propiedad como en la segunda propiedad. Tenemos las implicaciones y tenemos dos conjuntos que se repiten. Entonces es lo que voy a sacar. Entonces es la demostración de esta propiedad la voy a justificar con el silogismo hipotético, ¿sí? Entonces vamos a poner por silogismo hipotético, ¿qué nos va a quedar? Que para todo X, tal que X va a pertenecer a A, entonces X va a pertenecer a C. Por lo tanto, los tres puntitos significa, por lo tanto, A está incluido en C. Y ahí quedó demostrada nuestra propiedad. Entonces vamos de nuevo. Tenemos, de 1 dijimos, para todo X, tal que. Los dos puntitos significa tal que. Tal que X pertenece a A, entonces X va a pertenecer a B. De 2 tenemos que para todo X, tal que X pertenece a B, entonces X va a pertenecer a C. Y ahí si nosotros miramos bien cómo está armada nuestra propiedad, vamos a buscar alguna de las leyes que se asemejen, ¿sí?, de nuestra hojita de leyes, y vemos que tenemos dos implicaciones, ¿sí? Implicación en la primera propiedad, implicación en la segunda propiedad, y se repite el conjunto, ¿sí? Entonces saco el que se repite, y ¿qué nos va a quedar? Que X pertenece a A, entonces X pertenece a C. Pero lo voy a justificar con la ley del silogismo hipotético, que es la que se asemeja a esta estructura, a esta, sí, llamémosle estructura. Entonces ponemos, por silogismo hipotético nos va a quedar que para todo X, tal que X va a pertenecer a A, entonces X va a pertenecer a B. Por lo tanto, A está incluido en C. Y ahí quedó demostrada nuestra tercer propiedad,
del tema igualdad entre conjuntos. Entonces, las definiciones a nosotros nos tienen que servir para darnos cuenta de cuándo tenemos que abrir, ¿sí? cada una de las propiedades, ¿sí? En este caso, ustedes verán que tenemos que A está incluido en B, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué lo hizo así? Y porque yo les di la definición y después les di la definición, cómo se escribe simbólicamente la definición, ¿sí? Eso a nosotros nos ayuda a desplegar como para poder demostrar cada una de las propiedades. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Si no hay dudas, continuamos. Parece que no hay dudas. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien, la siguiente definición, que sería la definición 3. La definición 3 es unión de conjuntos. Entonces, definición 3, unión de conjuntos, 2 puntos. Dados dos conjuntos A y B, en un mismo conjunto de referencia, se llama unión de A y B, se llama de A y B y se simboliza A unión B. A unión B. Bien, simbólicamente, ¿cómo sería? Sería A unión B es equivalente o es igual a un X que pertenece al conjunto de referencia. Acá al conjunto de referencia, que viene a ser el conjunto universal, la vamos a simbolizar con la letra E, ¿sí? En lógica la vamos a simbolizar con la letra E. Bien. A unión B es equivalente a un X que pertenece al conjunto de referencia tal que, dos puntos, los dos puntos significa tal que, X pertenece a A o X pertenece a B. Así queda simbólicamente nuestra definición, ¿sí? A unión B, que es equivalente a un X que pertenece al conjunto de referencia, tal que X pertenece a A o X pertenece a B.
Bien, ahora vamos a ver propiedades de la unión. Entonces, propiedades de la unión. Propiedades de la unión sean A, B y C, siempre con mayúscula porque estamos hablando de conjuntos. Sean A, B y C, conjuntos en un mismo conjunto de referencia entonces se verifican las siguientes propiedades. En un mismo conjunto de referencia, entonces se verifican las siguientes propiedades. Bien, la primera es, A está incluido en A unión B. La segunda es, A está incluido en B está incluido en A unión B. La tercera propiedad, A está incluido en A unión M, cualquiera sea M. Cualquiera sea M. Eso significa, o sea, con cualquier otro conjunto, ¿sí? Nuestra cuarta propiedad es A unión B, unión C, que es igual a A unión B unión C. A unión B, entre paréntesis, unión C, que es igual a A unión B unión C. Y esta es la propiedad asociativa. Entonces, A unión B unión C es igual a A unión B unión C. Y es la propiedad asociativa. Bien, nuestra quinta propiedad es A unión B es igual a B unión A. A unión B es igual a B unión A. Y esta es la propiedad conmutativa. ¿Por qué les escribo las propiedades? Porque también a la hora de demostrar estas propiedades se aplica la propiedad asociativa y también se aplica la propiedad conmutativa, ¿sí? Llegado un momento cuando ya estamos llegando casi por demostrar al final de la propiedad. Bien, nuestra sexta propiedad es A unión A, que es igual a A. A unión A es igual a A. Y esta es la ley de idempotencia. Entonces, A unión A es igual a A. Y después vamos a tener nuestra séptima propiedad, que es A unión B es igual a B. Si y solo si
A está incluido en B. Ese sí, esa S es una S con dos I, significa sí, solo sí. Entonces, A unión B es igual a B, sí, solo sí, A está incluido en B. Bien, y nuestra octava propiedad dice que A unión conjunto vacío es igual al conjunto A. A unión conjunto vacío es igual al conjunto A. Y esta es la propiedad del elemento neutro. Entonces, A unión conjunto vacío es igual a A, que es la propiedad del elemento neutro. Bien, estas son nuestras 8 propiedades de la unión, ¿sí? Las demostraciones de estas propiedades las van a realizar en un trabajo práctico exclusivo solamente de este tema. Bien, para que ustedes tengan una idea de cómo se realizan las demostraciones de este tipo de propiedades, yo les voy a mostrar la primera. Entonces vamos a tomar la primera propiedad y voy a decir que A está incluido en A unión B, ¿sí? Fíjense cómo se hace. Voy a decir, sea un X que pertenece al conjunto A, debo probar que X pertenece a A unión B. ¿Sí? Sea un X que pertenece al conjunto A, vamos a hacer bien esta A, debo probar que X pertenece a A unión B. O sea que yo parto de acá para llegar a esta parte. Entonces, como yo dije que X pertenece a A, entonces digo, como X pertenece al conjunto A, entonces, y acá voy a aplicar una de las leyes que tengamos en la lista, que es la ley de adición, ¿sí? La ley de adición. Esa ley a mí me permite adicionar, agregar el conjunto que me está faltando. Y en este caso, ¿cuál es? El conjunto B, ¿sí? Entonces, por ley de adición, ahí le voy a escribir así abreviado, ley de adición, entonces X va a pertenecer a A o X va a pertenecer a B. ¿Sí? Y ahí agrego el conjunto que me falta por la ley de adición. Entonces, por ley de adición, X va a pertenecer a A o X va a pertenecer a B. Entonces,
Aplico la definición de unión. Por definición de unión, ponen así, por definición de unión, X va a pertenecer a unión B. Entonces, por definición de unión, X va a pertenecer a unión B. ¿Sí? Recuerden que yo les dije en la definición de unión, fíjense, la definición de unión, si yo aplico la definición de unión acá, a mí me permite expresarlo de esta manera, que X pertenece a A o X pertenece a B, ¿sí? Y puedo aplicar la definición de unión para volver a transformarlo de esta manera. Yo acá lo tengo así, ¿sí? Desplegado. Entonces aplico la definición de unión y lo transformo de esta manera. Aplico la ley de adición porque me está faltando un conjunto. Entonces la ley de adición a mí me permite agregar el conjunto que me estaría faltando. En este caso es B. Por eso pongo ley de adición y pongo que X pertenece a A o X pertenece a B. Agrego B. Como lo tengo de esta manera, aplico la definición de unión y digo que X va a pertenecer a unión B. Bien. Si se animan, solamente si se animan y como a modo de práctica, intenten demostrar la tercera propiedad. Bien. Bien, entonces el tema de hoy hasta acá, ¿sí? Llegamos hasta unión de conjuntos y sus propiedades y demostré cómo se realizan las demostraciones de las propiedades, ¿sí? Así es que bueno, con lógica hasta acá, la gente que no terminó los ejercicios lo hace y me los envía, por favor. A los que ya me enviaron, algunos fui revisando, ya les voy a contestar. Y recuerden que la consigna era pasar al lenguaje simbólico, realizar la negación y escribir la negación en lenguaje coloquial. Si queda para física, se puede quedar que vamos a continuar con esa materia. Bien, vamos a ver si cortan esta grabación y reanudan para la parte de física. Vamos a esperar unos minutitos. Bien, vamos a ir comenzando igual. Así no se nos... porque se pasa rápido. ¿Cómo anduvieron con física, chicos? Bien. Bien, profe. ¿Bien? Sí, estuve viendo algunos
algunos trabajos que he estado recibiendo, tengo que seguir leyendo nada más, así es que bueno. Hoy dijimos que íbamos a comenzar con el estado gaseoso, ¿sí? Los gases. Yo les había hablado un poco antes de finalizar la clase, y yo les decía que los gases se parecen a los líquidos por el hecho de que fluyen por el hecho de que fluyen, ¿sí? Eh, y que por eso a ambos se los llaman fluidos. La diferencia principal entre un gas y el líquido es la distancia en la que se separan las moléculas, ¿sí? En un líquido las moléculas están más cercas de unas de otras. En cambio los gases están más separadas, ¿sí? Y no experimentan fuerzas. Entre ellas. Bien, esto nos lleva a decir que cuando las moléculas de un gas chocan unas con otras, o con las paredes del recipiente, rebotan sin perder energía cinética, o sea que la siguen manteniendo a esa energía, ¿sí? Después dice que la gravitación solo afecta a la forma de un gas cuando la cantidad de gas es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, la atmósfera terrestre o en una estrella. Bien. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la atmósfera, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos inmersos en un océano de gas. ¿Y cuál es ese océano de gas? Es la atmósfera, ¿sí? Las moléculas del aire, ¿sí? Estas moléculas del aire ocupan un espacio que se levanta muchos kilómetros sobre la superficie terrestre. Eso viene a ser la atmósfera. Estamos hablando siempre de la atmósfera, ¿sí? La luz del sol da energía a las moléculas y las mantiene en movimiento continuo. De no ser por la energía del sol, esto sería solamente una capa más de la Tierra, nada más, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que la atmósfera de la Tierra no tiene una superficie definida, a diferencia de la densidad de un líquido, que es uniforme, ¿sí? La densidad de la atmósfera va a varía con la altitud. Bien. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el 50% de la atmósfera se encuentra a una altitud inferior a 5.6 kilómetros, o sea, el 75% a una altitud. Bien, yo acá tengo un dibujo donde especifica, ¿sí? Donde muestra la atmósfera. A ver si se puede ver, así ustedes lo visualizan. Bien. Acá tenemos un dibujo donde nos muestra los kilómetros de altura, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos 50% de la atmósfera está a una altitud menor de 5.6 kilómetros, ¿sí? Ahí pone como ejemplo el monte Everest, el monte Whitney, tenemos los cúmulos, los cirros, tenemos la troposfera. Esto que aparecen así con menos significa la temperatura, ¿sí? O sea que cada vez que nosotros nos encontremos a mayor altura, vamos a sentir más frío, digamos. Después ya tenemos la estratosfera, o sea que a menos 36 grados centígrados estaría comenzando la estratosfera. Como indica la imagen, el 90% de la atmósfera está debajo de este nivel, ¿sí? Y si seguimos subiendo, ya nos encontraríamos con la capa de ozono.
Luego le voy a hacer una captura a esta imagen y se las voy a enviar para que ustedes la puedan tener. O sea que debemos recordar que, que la temperatura desciende conforme aumenta la altitud, ¿sí? Bien. Bien. Eso con respecto a la atmósfera. También tenemos que tener en cuenta que uno de los temas, ¿sí?, dentro de lo que es la atmósfera, la presión atmosférica, ¿sí? La atmósfera, como el agua de un lago, también ejerce presión, ¿sí? El peso del aire es la causa de la presión atmosférica. O sea que también vamos a tener peso. Al nivel del mar, y escuchen bien esto, al nivel del mar, 1 metro cúbico de aire a 20 grados centígrados tiene una masa de alrededor de 1.2 kilogramos. Entonces, tomen nota. 1 metro cúbico de aire a 20 grados centígrados tiene una masa de 1.2 kilogramos. Bien. Con estos datos, nosotros... ¿Tiene una masa de cuánto, profe? Una masa de 1.2 kilogramos. Ah, gracias. 1.2. Entonces, 1 metro cúbico de aire a 20 grados centígrados tiene una masa de 1.2 kilogramos, ¿sí? Ahora yo les voy a dejar como tarea para que ustedes calculen, primero calculen, vamos a suponer, su habitación, ¿sí? El metro cuadrado de su habitación, o sea, cuánto tiene de altura y cuánto de metros, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es, van a calcular, van a hacer en metros cúbicos, el resultado no importa. Van a calcular el metro de su habitación, ¿sí? Y una vez que ustedes tengan la base y tengan la altura, o sea, cuánto mide la base y cuánto mide la altura, lo multiplican y a eso lo van a multiplicar por 1.2 y así van a obtener la masa de aire que contiene la habitación de ustedes. Entonces, recuerden, fíjense cuántos metros tienen de largo, ¿sí?, que va a ser su base, cuánto de altura, hagan base por altura, a ese resultado lo multiplican por 1.2, ¿sí?, kilogramos sobre metros cúbicos, y les va a dar la masa de aire que contiene la habitación de ustedes. Tómenlo como un tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Y la unidad final, profe, cómo queda? ¿Como kilogramos, metros cúbicos? Kilogramos sobre metros cúbicos va a quedar. Ah, ok. ¿Sí? No hace falta que lo pasen a metros cúbicos, chicos. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Tenemos que tener en cuenta también que la presión de la atmósfera no es uniforme. Además de las variaciones debidas a la altitud, en todo punto de la atmósfera existen variaciones locales de la presión atmosférica, debido al movimiento de las corrientes de aire. Esto tiene que ver con las corrientes de aire, ¿sí? Y las tormentas también, por supuesto. Bien. Lo que van a hacer también es investigar sobre la densidad de algunos gases. La densidad y les va a dar el resultado de kilogramos sobre metros cúbicos. Teniendo en cuenta que la presión atmosférica cuando se calcula es al nivel del mar, ¿sí?
Bien, aire seco. Aire seco va a ser uno de los gases, el aire seco, pero ahí yo le voy a decir a qué temperatura. El aire seco a 0 grados centígrados, ¿qué densidad va a tener? A 0 grados centígrados, a 10 grados centígrados, a 20 y a 30. Entonces, del aire seco a 0 grados centígrados, a 10 grados centígrados, a 20 grados centígrados y a 30 grados centígrados. Van a averiguar también la densidad de el helio, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, van a averiguar la densidad también del helio, hidrógeno y oxígeno. Y ahora les voy a dictar un ejercicio para que lo realicen ustedes también. Aproximadamente, ¿cuántos kilogramos de aire hay ¿cuántos kilogramos de aire hay en un salón de clase cuya superficie es de 200 metros cuadrados, cuya superficie es de 200 metros cuadrados y cuya altura es de 4 metros? Eso como el primer ejercicio. El segundo va a ser una pregunta como para pensar, ¿sí? Lo pueden investigar también y van a encontrar la respuesta. ¿Por qué no se rompen las ventanas? ¿Por qué no se rompen las ventanas con la presión atmosférica? En este caso los vidrios sería, ¿sí? Los vidrios de una ventana. ¿Por qué no se rompen los vidrios de las ventanas con la presión atmosférica? ¿Se controla? ¿Cómo? Profe, le hago una pregunta. Sí. En el ejercicio anterior que dice la superficie de 200 metros, ¿ese sería la base, digamos? Sí, sí, Ah, sí. ok. Listo. Gracias. De nada.
Bien. Van a buscar también sobre los barómetros. Barómetros con B larga. Van a poner qué son, ¿sí? Y para qué sirve. También sobre la ley de Boyle. ¿En qué consiste la ley de Boyle? Bien. Bien, entonces, van a buscar sobre la ley de Boyle. Y ya la clase que viene vamos a hablar de esta ley para poder también aplicar algunos ejercicios. También vamos a hablar sobre la flotabilidad en el aire. Bien, y ahora les voy a dictar unas preguntas para que respondan. Bien, pregunta número 1. ¿De dónde proviene la energía? ¿De dónde proviene la energía? ¿De dónde proviene la energía que da movimiento a los gases de la atmósfera? ¿De dónde proviene la energía que da movimiento a los gases de la atmósfera? Dos, ¿a qué se debe la presión atmosférica?
3. Es constante el valor de la presión atmosférica. Es constante el valor de la presión atmosférica en la superficie de la Tierra. Y explicar la respuesta. Yo lo mencioné un poquito antes. Cuatro. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa de 1 metro cúbico de aire? ¿Cuál es la masa de 1 metro cúbico de aire a 20 grados centígrados y al nivel del mar? Cinco. ¿Qué le ocurre a la densidad del aire? ¿Qué le ocurre a la densidad del aire cuando lo comprimimos? Bien, esas preguntas nada más. Entonces, para la clase que viene vamos a hablar sobre los ejercicios. De todas maneras, si lo van teniendo, me lo van enviando y vamos a ver la ley de Boyle y les voy a agregar un poco más de ejercicios también. Así es que bueno, si no hay ninguna duda, chicos. Boyle, ahí está. Bueno, respondí a las preguntas que me hacían por chat. Así es que bueno, ¿tienen otra clase ahora o no? Sí. Bien. ¿Qué tienen? Programación. No. Ah, bien. ¿A las 18? Sí, profe. Bueno. Los del Bueno, turno chicos. no. Sí, díganme. No, que tienen clase los otros. Va, yo no, por ejemplo. Ah, vos ya terminás. Bien. Claro. Así que bueno. Bien. Esto cuenta como trabajo práctico, lo último, ¿verdad? Todos los trabajos, vamos a aclararlo, todos los trabajos o preguntas que yo les doy en física son trabajos prácticos, ¿sí? ¿Debido a qué? ¿A qué se debe esto? En física no se toman, no hay exámenes parciales, ¿sí? Entonces todos los trabajos que yo les doy, o preguntas que les doy para investigar, son trabajos prácticos con notas, ¿sí?
Entonces, todos los trabajos ustedes teniendo entregados y aprobados, a ustedes les va a permitir dar el examen final después a fin de año, ¿sí? Genial. Entonces, bueno, estaría quedando pendiente la exposición. Recuerdan que yo les hice armar grupos, yo les había hecho armar grupos para dar la exposición. Entonces, si ustedes tienen el trabajo armado, si lograron hacer algo, de todas maneras traten de ponerse en contacto con las personas que integraban el grupo de cada uno, de recopilar la información que tiene uno, tiene otro, que alguien lo arme y me lo envíe a mi correo, entonces yo los puedo mirar, revisar y ponerles una nota por ese trabajo, ¿sí? Bueno, está bien. Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo la semana que viene, ¿sí? Que sigan bien. Nos vemos, Bueno, profe, Chao, nos profe. vemos. Que esté Suerte. bien. Chao. Nos vemos, Agustín.